Y ya estamos de regreso aquí en el agro. Les cuento que Cal son 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Bueno, vamos a seguir analizando el impacto que ha tenido la aprobación de la reforma al Código de Aguas en los distintos sectores y actores que se relacionan con los derechos de agua en nuestro país. Y ahora queremos conocer la opinión de otro sector, de uno de los grupos más importantes en cuanto a la disponibilidad de agua. Se trata de las juntas de vigilancia. Queremos conversar acerca de cómo toman esta noticia, por qué es importante la aprobación de esta ley y cómo podría impactar a futuro el enorme problema de la sequía. Vamos a conversar con Graciela Correa, gerente de la Federación de Juntas de Vigilancia de Ríos y Esteros de la región de O'Higgins. Graciela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Verónica, buenos días, gusto de saludarlos. Igualmente, Graciela, cuéntanos cómo toman ustedes como Federación de Juntas de Vigilancia de la sexta región esta noticia, la aprobación de la reforma al Código de Aguas. ¿Qué significa para ustedes en la práctica? Mira, es una buena noticia, obviamente después de 11 años de discusión y de incertidumbre, saber que ya hay un texto sobre el cual se puede empezar a trabajar, se puede empezar a firmar las certezas, ¿ah? Pueden conocer los cambios definitivos. Yo diría que lo más importante, fíjate que son 11 años que se criticó lo largo que fue, pero en el fondo se logró un consenso, un acuerdo de todos los sectores políticos para llegar a este documento. Mm. Entonces se perfecciona el código, se perfeccionan, se modernizan algunos aspectos que hace 40 años y más no habían sido considerados, el cambio climático entre ellos, ¿no es cierto? El tema de los acuíferos también, pero la gran gracia de esta reforma es que hubo un consenso amplio, político de todos los sectores de entender y de alguna manera tratar de reflejar algo de realidad, que es lo que tratamos de aportar nosotros. Y eso justamente te iba a preguntar, ¿de qué manera ustedes participaron, por ejemplo, como agrupación de la sociedad civil en los debates que se dieron a lo largo de estos últimos 10 años? ¿De alguna manera estuvieron ahí presentes? Mira, de todas las maneras en que nos fue posible participar, uno siempre queda con la sensación de que fue poco. En general, en el Congreso nos costó llegar, ocupamos todos los espacios que nos permitieron ocupar, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso, porque, bueno, yo te estoy hablando de provincia, del campo, y nosotros queríamos ponerle algo de voto a la discusión, ¿ah? De conocer, somos quienes administramos las aguas, somos los propios usuarios, entonces queríamos que eso se reflejara. Fue difícil en el tema más bien de participación en el Congreso. Eh, sí trabajamos con los representantes en todas las regiones, con senadores y diputados, aprovechamos todas las instancias de mesas de trabajo, de diálogo público-privado que pudimos. Graciela, esta reforma establece al agua como un derecho humano y se prioriza el consumo humano y el resguardo de los ecosistemas. ¿A ustedes qué les parece esa definición? ¿Están de acuerdo? O sea, nadie puede no estar de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo, y yo te diría que en el fondo aquí lo que se intentó fue dejar por escrito algo que en el fondo estaba en la normativa, o sea, estaba la atribución del Estado de hacerlo, y estaba la atribución de las propias juntas de vigilancia, que lo hacíamos o que lo hacemos, eh, pero uno se da cuenta de que en la discusión era necesario dejarlo muy puesto literalmente, de manera que eso incluso obliga más al Estado, porque está en la norma y está explícita en la norma, obliga más al Estado lo refuerza, porque las herramientas estaban en el código, pero lo refuerza a actuar poniendo en relevancia esta priorización. Ya, pero Así que sí, nos parece bien. ok, y la sexta región tiene muchos sectores rurales, ¿verdad? ¿De qué manera pueden verse beneficiados por esta reforma o por estas Uy, definiciones nuevas? correcto. Si tú me preguntas en la sexta, cada región tiene sus particularidades, cada territorio los tiene. Acá estamos súper fragmentados por la cordillera de la costa, estamos llenos de rinconadas, de canales del cerro, de sectores de turbinas, de pendientes, etc. Si me refiero al valle agrícola, que es donde nosotros tenemos jurisdicción, yo diría que el agua principalmente, el agua potable se saca de aguas subterráneas, hay una empresa sanitaria y hay APRs en muchas localidades,
bueno, ha habido problemas de APR por problemas de inversión, de poca previsión, de no profundizar suficientemente en los pozos. Ha habido problemas, pero yo te diría que estamos todavía en una situación en que es recuperable los pocos problemas que ha habido. Son enfrentables y son temas más bien relacionados con inversión o con la toma de decisiones al respecto. ¿Cuál será la importancia que tomarán las juntas de vigilancia con esta nueva normativa? Yo diría que la importancia la ha relevado el cambio climático, la menor disponibilidad de agua, porque el rol de las juntas de vigilancia se mantiene, se amplía sí en aspectos bien relevantes que tienen relación con las aguas subterráneas. El capítulo de aguas subterráneas en el código actual está mucho más fortalecido, dado que las aguas subterráneas han tomado relevancia por el hecho de la sequía y la falta de agua superficial. Y las juntas de vigilancia se les amplía sus atribuciones para hacerse cargo del control de las comunidades de aguas subterráneas que se deben ir formando en todos los acuíferos en el país. Desde ese punto de vista, sí, se nos amplía la pega, se nos complejiza la pega, hay que ver cómo se financia, pero es una responsabilidad que venimos desarrollando desde siempre y que ha tomado mayor relevancia, básicamente por la menor disponibilidad de agua y porque ha sido necesario tecnificar, profesionalizar y mantener mucho más diálogo con los usuarios y con los sistemas públicos respecto de qué se está administrando y qué disponibilidades hay en los territorios. Graciela, recientemente, hace unos minutos, hablábamos con Alejandro Vergara, abogado experto en derechos de agua, académico de la Universidad Católica, y nos explicaba un poco detalles de esta reforma y nos comentaba que evidentemente todo lo que es la regularización de los derechos de aprovechamiento de agua es súper importante y es lo que exige ahora esta reforma, tanto para los que tienen como para los nuevos derechos. En ese sentido, la Federación de Juntas de Vigilancia va a realizar un trabajo, ¿hay un apoyo a los agricultores que no tienen regularizados sus derechos? Mira, a ver, la Federación de Juntas de Vigilancia es una corporación privada gremial que está fuera del Código de Aguas, que la formamos voluntariamente, que está integrada por los presidentes de las juntas de vigilancia, quienes son usuarios mandatados por los propios usuarios en asambleas y votaciones para representarlos, ¿no? Entonces, somos pares de todos los agricultores y de los otros usuarios que tenemos en la región. Específicamente en esta región, los otros usuarios, los de derechos no consultivos, hidroeléctricas, la minería, la industria, están incorporados en nuestros directorios de las propias juntas, ahí donde están en los ríos en que estos existen. ¿Qué hemos hecho? Yo diría que durante los 10 años de discusión hemos participado en todas las asambleas posibles de canales y de juntas de vigilancia, asambleas anuales que se hacen por mandato del propio Código de Aguas, en las comunidades de agua, asociaciones de canalistas, explicándole a la gente que viene esta reforma, que no sabíamos cómo iba a salir, y que impactaba el tema de los derechos de agua, la regularización, y que ponía más exigencias en la información y en alimentar de buena información a la Dirección General de Agua para que el Estado tenga mejor información para mejorar sus decisiones. Así que ha sido un trabajo continuo. Si tú me preguntas, los 2 años de pandemia en que no hemos podido hacer asambleas han sido tremendamente complejos, porque a la gente del campo se llegando a los sectores. Cuesta mucho, el Internet es todavía privilegio de las zonas urbanas, no tenemos muchas formas de comunicación que no sean palabra a palabra. Seguimos mandando mucho boletín por mano porque es la manera efectiva de saber que están recibiendo nuestros mensajes. Tenemos mensajes radiales. Yo aquí en varias comunas empecé desde julio, cuando ya se vislumbraba que se estaba apurando la reforma, desde julio a mandar mensajes por radio, diarios, diciendo a la gente que su derecho de agua, inscríbalo, regularícelo, tiene copia, guárdela en su velador. Tiene que tenerla ahí a mano, porque cuando se promulgue la ley usted tiene 18 meses para enviarla. Pero bueno, cada uno en la forma en que
en su territorio tiene cómo comunicarse. Estamos conversando con Graciela Correa, gerente de la Federación de Juntas de Vigilancia de Ríos y Esteros de la región de O'Higgins, aquí en el agro. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Quimetal son 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza. Ya volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en el agro, en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura. Impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.fia.cl. Y seguimos conversando con Graciela Correa, gerente de Federación de Juntas de Vigilancia de Ríos y Esteros de la región de O'Higgins. Graciela, ¿crees que esta reforma al Código de Aguas puede ayudar a superar esta devastadora situación de sequía que sufre gran parte de nuestro país? No es una respuesta ni fue hecho para eso, pero ¿tendrá alguna consecuencia? Buena pregunta. La verdad es que si la pregunta fuera sí o no, la respuesta corta sería no. O sea, los problemas que tiene el país no son problemas políticos, normativos, son problemas de falta de inversión, de falta de pensar y de habernos quedado por muchos años en una discusión normativa que no resuelve los problemas que el cambio climático nos está apurando. Así que desde ese punto de vista, bueno, traza una ruta, redefine, fortalece el rol de la Dirección General de Aguas, ojalá tenga el mismo fortalecimiento financiero para emprender ese rol de buena manera, nos fortalece las organizaciones de usuarios y nos entrega más responsabilidades a los propios usuarios. Cuéntame una cosa a propósito de la sequía. ¿Cuál es la situación que viven actualmente ahí en la región de O'Higgins? ¿Cuál es el impacto que registran los caudales? Mira, la situación es bien dispar, como lo es en toda la zona central del país. Aquí en la región tenemos dos ríos principales que nacen desde Alta Cordillera, que son Cachapoal y Tinguiririca, que son los que alimentan a su vez por la vía de derrames a una serie de esteros menores y ríos menores que existen en el valle, bajo la ruta 5, digamos. Entonces, cuando fallan estos dos principales que han estado fallando firme, no quedan derrames para alimentar los otros que riegan vastos sectores, pero yo diría que a través de la tecnificación y de la organización de los regantes, estableciendo turnos, aprovechando el agua de la mejor manera posible, se ha logrado salir adelante. Estamos en la línea de flote. Hoy en día, para darte números, con un 30% menos de lluvia, en lo que ha sido el promedio de los últimos 10 años, tenemos un 45 a 50% menos de caudal en ambos ríos, en la época de mayor demanda, que es en pleno verano, cuando se necesita el riego de frentón. Entonces, efectivamente, la caída de la oferta de agua superficial, de ríos y esteros, ha sido muy, muy dura, y todavía sobrevivimos en aquellos sectores en que estamos más cerca de estas fuentes de agua. Pero tenemos sectores, rincones, esteros ya demasiado deficitarios, que si esto permanece, son zonas en que va a haber que hacer algún sacrificio. Qué dramático. ¿Qué perspectivas de riego tienen para esta temporada ahí en la zona? Mira, ha sido un poco mejor de lo que estimábamos. Está muy por debajo de lo que se había pronosticado, de los pronósticos oficiales, y algo por encima de lo que nosotros pronosticábamos empíricamente. Ha estado un poco mejor. Yo diría que la naturaleza, que quizás porque busca su equilibrio, nos ha dado una semana más de respiro. Ya desde este fin de semana, por efecto de las variaciones en temperatura, hemos tenido una caída importante en caudales que ya se empieza a notar en los esteros menores. Yo administro un estero, y va a haber sectores en que se van a ver perjudicados los últimos riegos, agricultores. Entonces es muy difícil cuantificar, y uno no puede decir aquí sí, aquí no está ocurriendo algo. Lo que ocurre es que hay bajas de rendimiento, bajas de calibre, bajas en la calidad de la producción, básicamente. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes, como Junta de Vigilancia de la zona, cómo están apoyando a los agricultores? ¿Qué trabajo están realizando específicamente como federación? Mira, como federación, yo diría que lo más importante es la difusión, es tratar de aportar la mejor información. Piensa en la situación dramática en que estábamos hasta julio de este año, en que estábamos en una sequía absoluta, sin lluvia, en que nuestros mensajes en las radios y en los boletines eran, por favor no siembren,
o decidan cuánto sembrar, o decidan qué sembrar, dependiendo de qué fuente de agua tenga usted, qué tan cerca de ella esté. Pero si su decisión la tiene que tomar hoy, tómela a conciencia de que no ha llovido. Yo te diría que básicamente es información. Somos usuarios, estamos en terreno, vivimos igual, dialogamos mucho, interrumpido por la pandemia, que es muy doloroso no haber conversado durante 2 años con los agricultores, pero también uno sabe que los agricultores, los pequeños agricultores, alejados o no, son los que primero perciben cómo está la naturaleza. Sí, claro, sí, claro. Cuando ellos llegan a preguntar a la oficina, te dicen, no ha corrido el agua en tal parte, no está pasando tal otro, se están secando tales o cuales árboles en los cerros, etc. Oye, Graciela, ¿cuáles son las urgencias para ustedes en este minuto y cuáles a nivel de Estado deberían abordarse para los próximos años? A ver, hay 2 tipos de urgencias. Una, la que nos impone esta reforma al Código de Aguas, que es los plazos para regularizar los derechos de agua, los plazos para informar a la Dirección General de Aguas, Son 5 años, ¿no? los 5 años o los 18 meses para informar. Ahí la urgencia está básicamente en que si pensamos en esta región, que no es distinta de la media del resto del país, 2/3 de la superficie de riego está en manos de pequeños agricultores. Y estos representan el 85% de los agricultores del país. Y solo una parte de estos es socia o tiene perfil de INDAP. Entonces la propia ley, esta reforma establece que los usuarios de INDAP tendrán plazos especiales y fórmulas especiales, tratos especiales. Pero tenemos una gran mayoría de pequeños agricultores que no son clientes o perfil INDAP. Y esa gente, es muy difícil llegar a ellos, y esa gente en general no ha hecho la pega porque es cara, porque es difícil, porque es compleja o es difícil de entender. Entonces, una preocupación que uno tiene desde el punto de vista ético, que se siente responsable. A esta gente hay que apoyar, claro. A esa gente hay que ayudarla, y ojalá podamos seguir dialogando con los gobiernos para poder buscar fórmulas de ayuda a esa gente. Ya, ese es un tipo, tú dijiste habían 2 tipos de urgencia. Y el otro es infraestructura, es soluciones. O sea, aquí hay el cambio climático nos apremia, la disponibilidad de agua no es la misma, estamos en un esquema absolutamente precario y que dependemos de 2 o 3 lluvias. Piensa tú que esta temporada la salvamos con 2 lluvias, la de mediados de agosto y la de mediados de septiembre, y se necesita inversión. Y cuando me preguntan, oye, ¿qué inversión? Mi respuesta es, de toda esta lista, abajo tiene que decir todas las anteriores, porque las soluciones son de acuerdo a los territorios. Unos podrán decir desalar, otros recarga acuíferos, otras atajar agua en los ríos, otras embalsar, otras tecnificar. Son todas las anteriores, y en cada sector. Entonces, ¿cómo se resuelve la urgencia? Con mucho trabajo conjunto, con mucho diálogo, con diálogo público-privado, con venir a preguntar a la gente que sabe. Si hay algo que es atractivo en las asambleas de canales, es quedarse al final de la reunión cuando vienen varios, cuando son la gente de campo, la gente sencilla de campo, la que expone los problemas y entre ellos mismos buscan soluciones. Claro, Entonces, seguro ahí aparecen las reales necesidades, ¿no? absolutamente. No las que están en tabla a lo mejor. Justamente. Y a veces son tremendamente sencillas o necesitan soluciones o miradas tremendamente sencillas, y la gente conoce muy bien el territorio y conoce muy bien la naturaleza. Entonces las soluciones tienen que ser desde los bototos en el fondo, desde la realidad. Y ahí tenemos un desafío importante. No sé, si me quieres terminar de decir ahí algo específico, Graciela. Tú me decías cuáles son los temas importantes o los desafíos principales. Bueno, trabajar, yo diría que mesas de trabajo, público-privada. El Estado no tiene soluciones, no tiene propuestas, no ha hecho investigación, y hay que generarlas de acuerdo a las necesidades, y hay necesidades urgentes que son para el próximo año, para la próxima temporada, si es que este año no llueve, y necesidades de mediano y largo plazo, y hay que analizarlas todas y ponerlas todas sobre la mesa.
Graciela Correa, gerente de la Federación de Juntas de Vigilancia de Ríos y Esteros de la región de O'Higgins, muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante conversar contigo, conocer ahí desde los bototos, como dices tú, la realidad de las juntas de vigilancia y también la realidad de los agricultores ahí en la región de O'Higgins, que son sin duda una muestra que no se aleja mucho del resto de nuestro país, como tú misma la señalaste. Muchas gracias, Graciela. Chao, Verónica, un gusto Un y saludos a abrazo todos. ahí a toda la región de O'Higgins. Y nosotros nos separamos nuevamente. Les cuento que AFIPA son 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. Ya volvemos aquí al aire.